para el día de hoy. Vamos a tocar este tema. Ya estamos cerrando el siglo XIX. Vamos a ver lo que es el imperialismo. Vamos a ver el imperialismo y luego vamos a hablar ya de lo que es la siguiente clase, paz armada, Primera Guerra Mundial. Luego vamos a ver entreguerras, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y ya los últimos acontecimientos. Con eso terminamos, porque si no estamos de verdad bien atrasados. Bien, chicos, a ver, vamos a hablar del imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Atentos, por favor. El imperialismo es una nueva forma de colonizar territorios. Cuando América se hizo independiente, ustedes saben que América peleó por su independencia, la corriente libertadora del sur, corriente libertadora del norte. Entonces, América ya se hizo independiente. Listo, acá. El problema es que los países europeos necesitan colonias. Estamos viviendo la segunda revolución industrial. Los países europeos necesitan colonias. ¿Para qué necesitan colonias? Ahorita vamos a ver para qué. ¿Ya? Como ya América no puede ser colonizada porque América se acaba de independizar, entonces hay que poner nuestra mirada en otros continentes. Ya América ya no, pero queda Asia, queda África y queda Oceanía. Entonces, los países americanos, perdón, los países europeos van a empezar a colonizar los nuevos continentes, África, Asia, Oceanía. A eso se le conoce como el imperialismo, ¿no? Como el imperialismo. Entonces, acá ya no se trata de quién tiene más colonias, sino se trata de buscar las mejores colonias donde haya materias primas. Los países buscan colonias ¿para qué? ¿Para qué buscan colonias? Para quitarle sus materias primas a las colonias. Como estamos viviendo la segunda revolución industrial, entonces Europa necesita recursos y como Europa no tiene esos recursos, tiene que quitárselos a otro país, un país más débil, un país inferior a los que los europeos puedan dominar fácilmente. Para 1870 ya habían aparecido nuevos imperios, como por ejemplo Bélgica, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Francia, Portugal, Holanda. España es la única que pierde todo. España lo perdió todo. Los demás sí llegaron a tener colonias, ¿no? Y para el año 1900, el 35% del mundo estaba en manos de Europa. Para 1914, el 84% del mundo era propiedad de Europa. Miren esto. Por eso se llama imperialismo. Casi todo el mundo controlado por los europeos, que se repartieron el mundo en pedazos, ¿no? En pedazos se lo repartieron, ¿no? ¿Por qué se provocó el imperialismo? ¿Cuáles son las causas que nos llevan hasta aquí? Primero, económicamente, las potencias industriales buscan materias primas. ¿Va? Buscan materias primas, buscan mano de obra barata, buscan países donde enviar a vivir a su población. Digamos que Francia tiene mucha gente, entonces la gente que sobra en Francia la mandamos a vivir a nuestras colonias. ¿Ya? Buscan dónde invertir su capital que sobra, o sea, todo eso. A nivel económico, buscar mano de obra barata, buscar recursos naturales gratis, territorios para mandar a vivir a los colonos, etc. A nivel político era una cuestión de estratégica, la colonia protegía a la metrópoli y en otro caso también era por prestigio internacional. El país que tiene más colonias tiene más prestigio, ¿no? Mi país tiene 5 colonias, ¿cuántas tienes tú? Una colonia, ya, yo soy mejor que tú. Prestigio, ¿no? Competencia entre países imperialistas. A nivel ideológico, el sentimiento de superioridad e ideales de civilización. Los europeos creían que estaban haciendo bien al ir a conquistar o a invadir otros países y convertirlos en colonias, porque ellos se creían que eran una raza superior, más civilizados. Cuando tú le preguntabas a un europeo, el europeo se justificaba diciendo que le estaban llevando la civilización a esos pueblos salvajes, ¿no? Cuando ellos invaden África, dicen, le estamos llevando la civilización al África. O sea, los africanos tenían que agradecerle a los europeos que ellos los hayan invadido, ¿no? Porque los europeos decían, gracias a nosotros, ellos han aprendido a vestirse, han aprendido a hablar, han aprendido una buena cultura, gracias a ellos. Eso es, a nivel ideológico se sentían superiores, ¿no? ¿De qué formas? Acá vemos, por ejemplo, una imagen clara de lo que es el imperialismo, cómo se reparten en pedazos este país que es Marruecos, se lo reparten en pedazos entre los principales países. Formas de dominio. ¿Cómo se dominaban a los países? En 3 formas. Los volvían colonias, los volvían concesiones o los volvían protectorados. Cuando los volvían colonias era porque, como en el Perú, el país te invadía y nombraba un virrey, un administrador y tu país estaba sometido al otro. La colonia es parte de la metrópoli. Cuando es una concesión o un enclave,
Los países que son libres, acá son países independientes. En la caso de la colonia, un país pierde su libertad y es sometido por otro. Eso es una colonia. En el caso de un enclave, atención, y ahorita les voy a preguntar en el foro, cuidado. En el foro te puedo decir, nombre las diferencias entre una colonia, un enclave y un protectorado. Atentos a esta parte de la clase. Un enclave o concesión, yo le digo más enclave, es cuando un país potencia, una potencia mundial como Inglaterra, le obliga a otro país libre, un país que no es colonia, es un país libre, pero es más débil. Entonces, le obliga a darle un pedazo de su territorio. Solo un pedazo, un puerto puede ser. ¿Ya? Un puerto. Por ejemplo, Inglaterra le obligó a China, como China es más débil que Inglaterra, Inglaterra le ganó una guerra a China y la va a obligar a entregarle un puerto libre en el cual va a ser prácticamente administrado por los ingleses. Ese puerto es Hong Kong. ¿Tú has escuchado Hong Kong, verdad? Ya, Hong Kong es un puerto que China se vio obligada a entregarle a Inglaterra, como forma de concesión o enclave. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una colonia y un enclave o concesión? En la colonia todo el país es dominado por la metrópoli. En un enclave o concesión, solo un pedacito del país, usualmente un puerto importante, es entregado al país potencia. El resto del país es libre, ¿no? Eso es. Y en el caso de un protectorado supuestamente es un país libre, o sea, es un país que por dentro tiene su rey, tiene sus leyes, todo eso, pero que ese país tiene que obedecer ciertas normas que le pone la potencia. Por ejemplo, el caso de Egipto y el caso de la India. La India tenía su propio rey, tenía sus propios gobernadores, pero por fuera, el que hablaba por la India era Inglaterra, ¿no? Y aparte, claro, Inglaterra se lleva la riqueza de la India, se lleva la riqueza de la India y aparte toma decisiones por la India con otros países. Pero por dentro la India tiene su propio gobierno. Eso es un protectorado. Entonces tú le hablabas a los ingleses, te decían, no, nosotros estamos protegiendo a la India. No la estaban protegiendo, en realidad se estaban aprovechando y llevándose sus recursos. ¿Un protectorado es igual que una colonia? No. ¿Por qué? Porque en el protectorado el país potencia solo interviene a nivel internacional, ¿no? O sea, el país potencia habla por el país dominado solo a nivel internacional. O sea, la India tiene un gobierno por dentro autónomo, ellos eligen a sus gobernantes, todo. Eso no pasa en la colonia. En la colonia, el gobernante te lo pone la metrópoli. En un protectorado, no, tú eliges a tu gobernante y todo normal. Solo cuando se trata de hacer tratos con otros países, ahí sí interviene la metrópoli. Por ejemplo, Egipto tenía su propio rey, sus propios gobernadores. Pero cuando Egipto quería, por ejemplo, hablar del canal de Suez, no podía hablar. Venía Inglaterra y Inglaterra hablaba por Egipto. Eso es un protectorado. Entonces, en el foro me van a responder esto. Diferencias entre colonias, concesiones o enclaves y protectorados. Principales imperios que tenemos en el siglo XIX, el Imperio Británico, wow, que domina casi todo el mundo, el Imperio Francés, otros imperios, Alemania e Italia, llegan tarde. Acuérdense de esto, por favor, porque esto nos lleva hasta las guerras mundiales. A Italia y Alemania son países que llegaron tarde al reparto colonial del mundo. Cuando ellos llegan, ya el mundo se ha repartido y consiguen una que otra colonia, pero nada más. Entonces, ese es el gran problema de Italia y Alemania. ¿Ya? El rey de Bélgica consiguió el Congo, Rusia conquistó territorios a sus fronteras, todo eso. ¿No? Vamos a ver algunos mapas. Acá vemos una imagen muy clara, ¿no? Los países potencias, cómo se reparten China, ¿no? Como si fuera una pizza, se la reparten. Así es, ese es el imperialismo, ¿no? El reparto colonial del mundo. Aquí vemos, por ejemplo, los imperios coloniales en 1914, ¿no? Ustedes pueden ver posesiones británicas, todo lo que está de rosa, lo más grande es de Inglaterra, ¿no? De Gran Bretaña, lo que está en amarillo de Francia, lo que está en naranjita de España, o sea, las Islas Canarias nada más, lo que está en blanco portuguesa, Arcinia y Brasil, italianas Libia, Egipto, Libia, Somalia, así. Entonces, eso es, así se repartió el mundo, chicos, así se repartió el mundo en ese tiempo. Bien, acá vemos, por ejemplo, miren África, toditita África repartida en distintos países. Eso fue el imperialismo, ¿no? Tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos también se volvió un gran imperio, ¿no? Estados Unidos le quitó a España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿no? Y empezó un imperio, pero un imperio más económico a través del dólar. Empezó a inundar con dólares todo el mundo.
Japón también se volvió un imperio. Japón se volvió un imperio quitándole a China Corea, quitándole la isla de Formosa, quitándole partes de territorios a Rusia. Japón se volvió también un gran imperio. ¿Qué consecuencias nos deja el imperialismo? Primero, a nivel político se modernizó, hubo una administración moderna, se organizó mejor la política en las colonias, todo eso, ¿no? Fronteras artificiales que no respetaron la organización autóctona, ¿no? A nivel económico, los campesinos perdieron sus tierras, los artesanos no pudieron hacer frente a los productos europeos, no eran más obligados a trabajar en plantaciones y en minas. A nivel social se rompe la sociedad tradicional, no se rompe una crisis de la cultura y se forman nuevas élites imperiales, ¿no? Para los colonizadores, a ver, para las potencias, a las potencias les convenía el imperialismo, claro que les convenía. ¿Por qué? Porque tenían aseguradas sus materias primas. Tenían asegurado un país que sea fuente de materias primas, donde vender sus productos y donde construir infraestructura, ¿no? ¿Qué más? Otra consecuencia que nos deja la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial, pero eso ya lo veremos la siguiente clase cuando hablemos de la paz armada, ¿no? Pero este ya es el antecedente más inmediato a lo que luego será la Primera Guerra Mundial.